Decía, consejo automatizado, Andrés, y el último tema que era el pedido de la municipalidad de un endeudamiento en dólares para la realización de obras. ¿Esto qué es técnicamente así o comenzó la lucha política? Todo se mezcla. Las discusiones del consejo son políticas. ¿Cómo les va? Estamos con Juan Monteverde y Karen Tepp de Ciudad Futura. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Digo, son discusiones políticas, todas en el consejo. Y esto que mencionaba del pedido de la municipalidad de un endeudamiento para realizar obras, porque lo que se plantea desde el municipio es, con los fondos propios, lo que se genera, no se pueden hacer grandes obras de infraestructura. ¿Es así? ¿Lo ven bien? El tema es el endeudamiento en dólares, no es menor la cifra tampoco. Sí, a ver, yo creo que en esta discusión se mezclaron muchas cosas. Nosotros, cuando el municipio plantea y tenemos las primeras reuniones, esta posibilidad de endeudarse, nosotros claramente dijimos que discutir la deuda en abstracto no tenía sentido. O sea, es decir, la deuda, tomar deuda en el exterior es un instrumento, o sea, que no es ni malo ni bueno. Uno puede tomar deuda y hacer un montón de obras menores en la ciudad, y eso se licúa y no sirvió para nada, o hacer cuestiones estructurales que sustenten un cambio de paradigma. Entonces nuestra postura al principio fue clara. Si el municipio, digamos, más allá de hacer obras, quiere hacer un cambio profundo en determinadas dimensiones de la vida de la ciudad que necesitamos, como por ejemplo los convenios urbanísticos, que es cómo la ciudad crece y cómo la ciudad se mejora en los barrios de la periferia. Bueno, si hay un interés en cambiar y generar un cambio de paradigma ahí, y la deuda sirve para materializar ese cambio, bueno, Ciudad Futura va a estar ahí para discutir eso. Y eso fue lo que hicimos, es decir, este mensaje que mandó la Intendencia no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo podemos modificar? Bueno, dimos esa discusión y fue tanto el cambio de paradigma que veníamos generando en ese sentido que después el PRO y otros bloques se asustaron, entre comillas, de ese cambio y se bajaron, y por eso no salió la deuda. ¿Karen? Sí, a ver, me parece que en esto que decía Juan, nosotros desde que arrancamos la campaña con Ciudad Futura siempre dijimos que no íbamos a hacer una oposición que se niegue a todo de por sí, sino que justamente lo que íbamos a hacer es, ante un planteo del oficialismo, ante una postura de la oposición, plantear una alternativa. Y eso fue lo que estuvimos haciendo en las últimas semanas, y por lo cual también fuimos muy criticados, porque digo, cuando uno habla o cuando nosotros planteamos la necesidad de cambiar la cultura política, de dejar las mezquindades políticas de lado, que si bien vos decías, todas las discusiones en el Consejo son políticas. Ahora, que no está mal, no, que sean discusiones políticas. No, para nada. El problema es cuando, digamos, uno empieza a ver el año que viene y dice, bueno, lo que no salió este año va a ser más difícil el año que viene porque es electoral. Digo, esa no es la lógica de Ciudad Futura. Digo, los planteos de Ciudad Futura son políticos, pero tienen que ver básicamente en todas las discusiones que se han dado a lo largo del año con un modelo de ciudad. En cada una de las discusiones que se han planteado, lo que nosotros tratamos de hacer es plantear una alternativa. A lo largo de todo el año nunca tuvimos la posibilidad de que el oficialismo escuche nuestra voz y de alguna manera haga lugar a los planteos que veníamos haciendo. En esta última discusión con respecto al endeudamiento, donde el oficialismo estaba obligado a hablar con otros sectores porque necesitaba una mayoría especial, ¿qué quiero decir? En toda la mayoría de las discusiones, los planteos del oficialismo salieron con el voto del Frente Progresista y sus aliados del PRO y algún otro sector más. En este caso en particular se necesitaban no 15 votos para definir la elección, sino 19. Eso obligaba al oficialismo a tener que sentarse con otros sectores. En algunos casos, algunos sectores plantearon de que no estaban dispuestos a abrir la discusión, que se negaban al planteo de la deuda. En nuestro caso planteamos una agenda política que tenía que ver, por un lado, con el contenido de la deuda, como decía Juan, cuáles son las obras, para qué, con qué plazos y con qué fines, y por el otro lado, con una agenda política más amplia que nosotros entendemos durante lo largo de este año no se pudo concretar en el Consejo, y eso verdaderamente para nosotros de alguna manera baja las expectativas que tuvo el electorado el año pasado con las elecciones, que básicamente, como ustedes decían, es un Consejo atomizado producto de una elección de la ciudadanía de Rosario que eligió que haya una divergencia en las voces del Consejo. Bueno, lo que teníamos la oportunidad con el tema de la deuda era que otras voces se vean planteadas en esa discusión. Claramente el pacto de gobernabilidad que tuvo el socialismo durante todo el año con el PRO hizo que su aliado principal se resistiera a esta agenda política. Y en el fondo de esto, vuelvo a la pregunta inicial, concejales. ¿Realmente hubo argumento para decir no? Se ríe Juan, así que... De los otros bloques, ¿por qué no? Es lo que dijeron que no. Bueno, a ver,
Ustedes estuvieron ahí, o hubo especulación política, no le vamos a dar esta herramienta al Ejecutivo a ver si todavía le va bien. A ver, yo creo que hay una parte, nosotros siempre somos muy respetuosos con los planteos que hacen y las posiciones de cada uno de los concejales. En términos generales, yo creo que hubo dos cosas. Hay una lógica de oposición tradicional, si se quiere decir, por qué le vamos a dar recurso al Ejecutivo para que levante la gestión. Lo cual es una especulación política, porque en definitiva lo que estamos hablando es si hoy un montón de gente que le está pasando mal puede tener una obra que le cambie la vida. Ahora, yo creo que por un lado estuvo esa especulación de la oposición, pero lo que principalmente que jugó durante mucho el año en otras cosas, como decía Karen, fue: no le vamos a dar una victoria a Ciudad Futura. Parece una locura, pero creo que lo vieron. Durante los últimos días no se hablaba de si era importante o no la deuda o para qué, o si era el único camino que el oficialismo tenía para hacer obra en la ciudad de la deuda, sino de por qué Ciudad Futura podría llegar a votar ese endeudamiento. ¿Y eso por qué se generó? Porque estamos intentando justamente discutir en otra lógica, no en la lógica oficialismo-oposición, sino en la lógica de una alternativa. Muchas críticas, Flor, de traidores, de los buchones del oficialismo. No se reí, Karen. Nada, disculpen, tomen loco como los comentarios que escuché. En concreto, se los acusa de haber acordado el tema de las exenciones impositivas para bares culturales, el tema de otro lugar para la relocalización del tambo. Esto es lo que plantea la oposición, no el socialismo, ¿no? El resto de la oposición. Una acusación concreta de transar, si se quiere, entre comillas, el voto a favor del endeudamiento por algunas otras ordenanzas o normativas para la ciudad que estaba planteando el bloque de ustedes. Sí, en realidad... ¿Qué digo? A ver, en el Consejo, insisto, la discusión siempre es política. Si uno se sienta a negociar, estas cosas se hablan, no quiere decir que sea bueno o malo, porque digamos, cada uno defiende lo que le parece de proyecto. La cuestión es ver cómo se termina acordando. Sí, igual yo creo y si es solamente un toma y daca. Bueno, no sé si se entiende, ¿no? A ver, yo creo que no es casual que el que comandó las críticas, digamos, hacia Ciudad Futura haya sido el concejal más viejo del Consejo en términos de que lleva 24 años consecutivos sentado en la misma banca. Jorge Boazo. Que ese sea la persona que critica a Ciudad Futura, a mí me parece que es justamente un buen síntoma, porque muestra que determinadas lógicas de cómo se venían negociando justamente las cosas dentro del Consejo pueden ser de otra manera. Nosotros, cada vez que discutimos un tema, nosotros lo que planteamos son políticas de Estado. Y somos el único bloque, en términos de esto del toma y daca o de los beneficios individuales, acusar a Ciudad Futura de que negocia cuestiones individuales, no tiene ningún sentido. Nosotros somos el único bloque que tenemos una página web, transparencia.ciudadfutura.com.ar, donde mostramos absolutamente cuáles son todos los ingresos del instrumento político, que donamos el 70% del sueldo, que en vez de ganar nosotros dos concejales junto con el PITU, en vez de ganar 60.000 pesos, ganamos 16.000, y con el resto sustentamos la autonomía política del instrumento. Mostramos todo lo que... ¿Por qué? Porque para nosotros hay que separar la plata de la política. Estamos acostumbrados, y uno lo ve todo el tiempo, a que la discusión política siempre hay una cuestión económica en el medio, sean cargos, sea para bancar la política o la estructura. Por eso nosotros la primera propuesta que hicimos en el Consejo fue: generemos una comisión de gestión que administre los recursos del Consejo para que la discusión sea en términos políticos, no en términos económicos. ¿Cómo? Repetime eso. Nosotros en la distribución de cómo se distribuyen los fondos hacia adentro del Consejo, hoy es totalmente arbitrario, y queda de acuerdo a la presidencia, a los acuerdos que se hacen. Para nosotros, generar una comisión de gestión dentro del Consejo para que se dividan de forma transparente y democrática los recursos, porque es el primer paso para esto, para separar la plata de la política. Para poder dar discusión en términos político. Cuando vos decías esto de los espacios culturales, nosotros lo que queremos es que haya una normativa para todos los espacios culturales de la ciudad. Y se nos ataca diciendo que defendemos intereses particulares, cuando en realidad esa ordenanza, el D7, que es el espacio cultural que estudia Ciudad Futura, en realidad lo que hace esta ordenanza es generar más competencia. No le beneficia a Ciudad Futura ni al D7. Incluso, porque quiere que haya muchos otros más lugares. Incluso hicimos una escala para que los beneficios fiscales no entren en los lugares más grandes como el Distrito 7. Pero yo creo que que nos ataquen desde esa lógica me parece que habla bien, porque muestra que estamos intentando hacer las cosas de otra forma. A lo concreto, desde el Ejecutivo se planteaban algunas obras grandes de infraestructura, el tema de pavimentaciones definitivas, el tema de la vuelta del tranvía con más localizaciones. Esto
es bueno realizarlo tomando un crédito a baja tasa como se plantea en dólares, y ustedes comparten esta idea de que si no se toma este crédito no se puede hacer con fondos propios. Sí, la verdad es que, digamos, no es alguna particularidad de la ciudad de Rosario los problemas financieros, por más que hay, sin lugar a dudas, y nosotros lo dijimos desde el principio, digamos, 30 años de un mismo color político en la gestión hace que uno ya confunda, digamos, que pareciera que la municipalidad les pertenece de por sí y que se van a estar, digamos, de por vida en ese lugar, entonces se administran los fondos quizás de una manera que uno, digamos, presenta muchas críticas, y nosotros fuimos los primeros también en decir que no compartíamos en primer término esta idea de que se tome deuda para pagar deudas. Digamos, avanzando en las cuestiones más técnicas, hay algunas cuestiones financieras que hacen que nosotros planteábamos una reducción de ese porcentaje para poder aumentar en obras y sobre todo para poder incluir un eje que no estaba en la deuda, que para nosotros era fundamental, que tenía que ver con la vivienda social. Ahora, cualquier municipio, y esto es así, digamos, y creo que ahí también quienes entendemos o quienes aspiramos en algún momento a gobernar un municipio, tenemos que ser conscientes de que las cuentas de los municipios, digamos, no son ni mucho menos una mina de oro, digamos, ni de casualidad. Hoy lo que uno recauda por los ingresos de la TGI no les permite cubrir al municipio los servicios que tiene la ciudad, alumbrado, barrido y limpieza. Esos datos, digo, para quienes... No pensamos quedarnos 24 años en una banca haciendo oposición con los mejores discursos, sino que lo que tenemos como objetivo es construir una alternativa política para gobernar la ciudad. Tenemos que ser conscientes de eso y no podemos, digamos, descartar de plano estos instrumentos, como decía Juan, ni estos instrumentos ni ningún otro, sino que nosotros entendemos que como instrumento, digamos, van a ser buenos o malos en base al contenido que le podamos aplicar. Y en ese sentido uno tiene dos alternativas: o quedarse en la oposición y que el resto sea el que le fije el contenido a esa deuda, o dar la disputa política hacia adentro y decir, nosotros somos concejales de la ciudad, no tenemos hoy un cargo ejecutivo, pero sí tenemos las condiciones de saber cuáles son las principales necesidades de nuestra ciudad y por lo tanto, en caso de que se tome una deuda, esa deuda a qué fines tiene que atender.